Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Cisneros, soy el editor de entretenimiento de la revista y muchas gracias por unirse a esta conversación. Estamos muy emocionados y contentos de poder platicar con el actor mexicano Alfonso Herrera. No necesito una introducción muy amplia porque, bueno, prácticamente conocemos su trayectoria, pero bueno, es un actor que ha estado más de casi 2 décadas en activo. Formó parte de uno de los grupos juveniles pop más exitosos a nivel nacional e internacional de la década pasada y ha desarrollado una carrera muy interesante después de formar parte de RBD porque ha estado en proyectos de impacto global como Sense8, que es una serie de culto dirigida por las hermanas Wachowski, y también en Estados Unidos en The Exorcist. Además, ha hecho teatro, figuró en Nadando con Tiburones y La Sociedad de los Poetas Muertos, que es un proyecto que le resulta muy personal, ya hablaremos de él. Y este año, si todo va bien, si la pandemia permite que volvamos a las salas de cine, a Poncho lo vamos a ver otra vez en el cine porque protagoniza una comedia romántica llamada Me casé con un patán, una película de el director Batán Silva, coprotagonizada por Paulina Gaitán, y además un proyecto muy interesante que siento que está en sintonía con la ideología social de Alfonso, que apoya a la comunidad LGBTQ+, porque protagonizará El baile de los 41, una película del director David Pablos en la que interpreta a Ignacio de la Torre. Él es un personaje histórico, obviamente real, quien era el yerno de Porfirio Díaz y a principios del siglo pasado, a principios de 1900, fue descubierto en una fiesta gay que fue, digamos, como una salida de closet forzosa en México, porque fue un escándalo mediático. Entonces vamos a hablar de su trayectoria y de los temas que le apasionan. Quédense por aquí. Muchas gracias por escribir las preguntas y los temas de los que están interesados. Ya vi que están diciendo que quieren hablar del Dandy. Es una serie que parece que tuvo un gran eco en los fans, entonces hablaremos de eso. Y quédense, ya tengo las preguntas acá y platicaremos. Hola Salvador, Hola Pocho, ¿cómo te va? muy bien, muchas Qué gracias. bueno, gracias por tu tiempo. Sé que has estado encerrado pero activo. Sí, caray, seguimos encerrados. Pero mira, es lo que nos toca hacer, es lo que se tiene que hacer y no hay más, ¿no? Pero aquí estamos y feliz de poder tener esta charla contigo. Buenísimo. Pues quiero empezar antes era como un lugar común decir cómo estás, pero ahora creo que tiene un ¿Cómo? significado Ahora yo creo real. que sería, ¿cómo la llevas? Sí, ¿cómo soportas esta época? Pues mira, como siempre lo he dicho, no hay un manual para vivir esta, no hay un manual para vivir una situación así, un día a la vez, tratando de ser lo más responsable posible, haciendo lo que nos toca y creo yo que independientemente de cuál es lo que se está, qué es lo que se está diciendo y cuáles son las instancias o las decisiones que está tomando el gobierno, creo que nosotros como sociedad tenemos que seguir siendo responsables y tenemos que ser conscientes de que esto todavía no termina y de eso depende que salgamos más rápido, ¿no? Claro, y más que nunca tenemos que tener una opinión informada y precisa, ¿no? Y criterio, y creo Criterio. que es importante también tener criterio y sentido común, ¿no? Perfecto, estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Pensaba un poco en tu trayectoria y en la pausa que has hecho. He hablado con los últimos 3 meses con actores como Alberto Guerra, José María Jaspic, y hablaban de que aunque si bien es un momento difícil en términos económicos y sociales, a nivel especie, les ha significado una pausa muy buena para ellos porque tú como actor has trabajado, bueno, la gente que trabaja en la actuación, sobre todo en televisión, son horas muy, 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 muy pesadas, una carga de trabajo muy dura. Entonces, ¿cómo has vivido el encierro? ¿Existe un aspecto muy, muy positivo de haber parado para ti? Por supuesto, el estar en familia, el reconectar con mi hijo, el tener tiempo para estar con él, para jugar con él. Antes de conectarnos estábamos jugando literal a los Power Rangers. Ujú. Él siempre es el Power Ranger verde, no deja que se apañen al Power Ranger verde. Y y estuvimos desde no te miento, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde
hicimos una pausa, comimos y luego retomamos el juego. Pero eso, creo que ha habido una conexión muy buena con la familia, creo que el hecho de poder estar todos juntos, el hecho de poder conectar y estar todos juntos, saber que todos estamos bien, que todos estamos a salvo, que estamos en casa, es algo visto desde otro ángulo, es algo muy positivo y es algo que yo valoro mucho. Me siento una persona muy afortunada al poder hacer esto y pues bueno, por otro lado también es delicado porque nuestra industria paró y Sí. el hecho de que nosotros hayamos parado pues implica que hay, me atrevería a decir, casi más de 5,000 familias que se les están viendo un poco difíciles porque, pues hablando de las familias de eléctricos, gaffers, focus pullers, eh, todas las personas que están detrás de cámaras, pues bueno, es también importante esta situación, ¿no? Sí, te entiendo, es bien difícil, pero bueno, tú has formado parte de iniciativas, ¿no? No recuerdo exactamente, creo que Sifonóforo era la iniciativa de Alejandro González Iñárritu, en la que también formaste parte para apoyar a la comunidad artística, ¿no? Que está parada ahorita. Sí, así es, creo que es importante. Ellos obviamente se generó como pues, un pool para poder apoyar a todas estas familias y pues la idea es apoyar, la idea es echar mano, no hay de otra. Ok. Bueno, dejando un poquito de lado la pandemia, me gustaría que esto fuera una especie de oasis de la realidad y hablar de Sí, temas caray. de que a la gente que está aquí pues quiere saber. Yo quiero empezar esta entrevista como con una imagen que tengo de ti. En 2017 o 18 fuimos a Miami para la presentación de una serie de Netflix y en el vuelo de regreso coincidimos y Ah, claro. te vi y venías con la pañalera como una viñeta de tu vida muy de hombre de familia, ¿no? Pero todo el tiempo había gente viéndote. Y yo pensaba, ¿cuándo se va a acostumbrar o te acostumbras en algún momento a vivir siendo observado? Pues yo creo que tiene que ver un poco con cuál es tu foco o cuál es la atención que tú le das a las cosas. ¿Y para Eh, ti cuál es? yo hago mi vida normal. Eh, hay un ejercicio que si yo te pregunto, no pienses en un elefante morado, automáticamente vas Ya. a pensar justo en eso. Entonces, creo que lo mismo. Eh, intento, yo llevo mi vida de la forma más normal, más natural del mundo. Muchas veces hay personas que se acercan de manera muy amable y pues no te quita ni 5 segundos, ni 6 segundos o 10 segundos el conectar con ellos y agradecerles. Claro. Pero cuando eso sucede yo lo agradezco profundamente, pero digo, creo que si tu atención está enfocada en el exterior, pues creo que te estás perdiendo de muchas cosas y debe de ser muy desgastante. Pero siempre fuiste así, Poncho, o en algún momento aprendiste a tener ese foco. Creo que con los años te vas dando cuenta de las cosas que valen la pena y de enfocar tu energía y de posicionar tu energía en el lugar correcto, pues simplemente para hacerte las cosas más fáciles y más sencillas. Mm. Eh, Justo para no salirme como de este universo de los aviones, tengo otra anécdota. Yo estaba en Los Ángeles y volví a la Ciudad de México y en la sala de espera vi como mucho movimiento y me di cuenta que estaba RBD ahí, ¿no? No recuerdo si tú estabas, pero sí estaba Christopher porque alguna vez hablé de eso con él. Y también estaba Gabriel García Márquez en la sala de espera. Ah, Y yo no luego estuve esa vez yo no estuve, porque me acuerdo que ellos se tomaron la foto con el Gabo. ujú. Yo estaba, ellos creo que estaban de promoción. Yo estaba filmando, creo que estaba filmando Terminales, me parece, creo. Ok. Y esa vez no pude estar en Los Ángeles. Pero Ah, una, sé perfectamente qué momento, porque cuando se tomaron la foto con el Gabo, dije, justo el momento que yo no estuve. sí, porque no recordaba si estabas ahí, pero me hubiera parecido interesante como tu punto de vista, porque entré en el avión y de un lado estaba Gabriel García Márquez Qué y todo increíble. RBD. Dije, ¿qué está pasando? ¿No? El 2020. Una Sí, representación del 2020. sí, realismo mágico en Sí, LAX. caray. Platícame un poco, hablando de términos de tu carrera, sé que la actuación es como lo más importante para ti, empezaste a actuar desde pequeño en el teatro, en obras de la escuela, pero ¿en qué momento decides voy a apostar por esto como forma de vida? Yo no quería estudiar
yo no quería actuar, yo que en realidad que yo quería estudiar aviación. Eso era lo que yo quería hacer. Otra vez los Eh, aviones. sí, volvemos a lo mismo. Y lo que sucedió fue que yo inclusive hice una solicitud para una escuela de aviación que está en San Antonio, Texas. Me aceptaron y justo en ese momento estaba Fernando Sariñana haciendo casting para una película que en esa época se llamaba Romance en la Plaza. Y en el grupo de teatro estaba Jimena Sariñana. Jimena Mm. Sariñana nos invitó al grupo de teatro a ir a hacer la prueba. Fuimos de una forma como muy, pues, jugando, ¿no? Nunca pensé que yo me iba a quedar en una película. De verdad, nunca me cruzó por la cabeza. Fui, hice el casting y me hicieron callback en unos edificios que estaban ahí por Insurgentes, muy cerca de Plaza Inn. Ahí estaban las oficinas de Altavista Films. Y yo me acuerdo que me hablaban para que fuera a un callback y luego que regresara. Y yo decía, yo no conocía el mundo, entonces yo le decía a mi padre, pues me están pidiendo que vaya otra vez. Y fui como 5 o 6 veces hasta que después me dijeron, ya, el papel es tuyo. E hice la película. En la película estaba Pedro Damián. Pedro Damián en esa película, él interpretaba el padre de Renata, de Marta y Gareda. Ujú. Y ahí fue donde como que hicimos clic y él me invita a participar Amarte duele. en un casting para Clase 406. Ok. Hice el casting en Televisa, dije, bah, voy, no me voy a quedar, voy a terminar la película, hago el casting para esta novela y chao, bye. Me voy a estudiar aviación a San Antonio. Me quedo y esta novela fue prácticamente una grabación de 1 año y medio. Yo lo que tenía pensado era, bueno, termino esto y me voy a estudiar aviación. Después Pedro me dice, ¿sabes qué? Voy a empezar un proyecto, pero va a tomar un poco más de tiempo, entonces solo te pido que me aguantes. Entonces ese proyecto era Rebelde, Ok. que yo recuerdo que Rebelde estuvo a punto de no hacerse. Inclusive Televisa no creía en el proyecto. Ah, Y cuando estábamos en los talleres, ya como una semana antes de empezar a grabar, porque íbamos a viajar a Monterrey para arrancar las grabaciones allá, Televisa, el proyecto no es mexicano, el proyecto es Argentina. argentino, es de Cris Morena y Jair Dori. Ujú. Entonces Televisa tenía que pagar los derechos a Cris Morena y a Jair Dori y Televisa no lo hacía porque creía, o por lo menos eso fue lo que recuerdo que se comentaba, que no creían mucho en que pudiera ser un éxito Ujú. y las vueltas que da la vida, se convirtió en una cosa brutal, Que le dio la vuelta al mundo como un avión. totalmente, y la prioridad de irme a San Antonio, pues se fue traspapelando, hasta que, pues bueno, eso fue ya automáticamente, y aquí sigo. Entonces, de Oye, un Poncho, proyecto en otro, pues continué trabajando. yo sé que eres un hombre ocupado, pero otros actores han conseguido su licencia de aviador, como Harrison Ford, Tom Cruise. Es un sueño pendiente Ah, y... bueno, pero es que estás hablando de otros presupuestos. No, pero puedes empezar con una John avioneta, ¿no? Travolta se compró, creo que un Un 737. No, bueno, a mí me alcanzaría para un dron. No, pero tomar clases en una vez, en un Cessna, creo que sí, ¿no? Sí, sí, fíjate que alguna vez lo contemplé eh, y la verdad no, no sucedió. Te soy Mm, muy honesto, no sucedió. está bien. Bueno, te la pasas o te la pasabas arriba de aviones viviendo a una velocidad rápida, ¿no? Por todo lo que te ha tocado vivir. Si contrastas los primeros años de tu carrera con esta pausa que has tenido, como esta pausa te ha ayudado a resignificar todo lo que viviste cuando todo era demasiado rápido, Brasil, Argentina, hoteles, aeropuertos, ¿has pensado en Fíjate, eso? fíjate que esa época, que fue una época que yo valoro y atesoro enormemente, porque fue un proyecto muy importante, tan importante que seguimos hablando de este proyecto y tuvo tal impacto que muchas de las eh, proyectos que estoy haciendo, pues en Brasil se interesan, en Argentina se interesan, y es gracias a esto, gracias a Rebelde. Y yo viviré eternamente agradecido y siempre lo diré, siempre estaré eternamente agradecido de ese proyecto. Pero termina eso y obviamente todo se vuelve un poco más pausado, todo se vuelve
más pensado, y ni decir de la pandemia, ¿no? Ahorita estamos en una pausa necesaria, pero creo que es necesario también poner un poco el freno de mano y decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi dirección? Y, y creo que está haciendo como Ujú. un link o un símil de las pausas. Creo que esta pausa que todos estamos teniendo debería de ser algo para toda la sociedad, de decir, bueno, ¿hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Cuáles son las decisiones que debemos de tomar para tener una mejor sociedad? Para Ujú. poder relacionarnos de una mejor forma. Eh, Tú ves todo lo que está pasando en México, en el país del norte, y es increíble, y es gracias a la poca responsabilidad que nosotros como seres humanos hemos tenido. Y si lo negamos, creo que es poco responsable de nuestra parte. Eh, Eso, Claro, creo que es un momento en el que el mundo exige una sociedad adulta y responsable, ¿no? sí, sí. Eh, Y hablando de eso, creo que los niños son, esto ya también lo he dicho en muchas entrevistas. Por ejemplo, mi hijo ha sido un gran maestro para mí en este ¿Qué has proceso. aprendido? Es un niño muy activo, es un niño que necesita de espacio para correr, es un niño que necesita aire, necesita espacio. Y ha entendido muy bien el proceso, ha sido muy responsable. Hay momentos donde sí, de repente ya no puede más, pero se toma el tiempo y después continúa. Pero la resiliencia que tienen los niños es espectacular. Y el solo hecho de observarlo es un gran aprendizaje. Porque Mm. yo digo, bueno, si mi hijo que tiene 3 años, que tiene toda esta energía, lo está llevando bien, eh, creo que yo debo de llevarlo también bien, yo debo de llevarlo mejor, digo, yo tengo que estar ahí para apoyarlo, para cuidarlo, y ha sido un gran maestro, tanto para mí como para mi esposa. Poncho, ¿tú crees, veía por ejemplo tu feed, que siempre compartes como fotos de tu familia, te ves como un hombre que tiene como claras las jerarquías y las cosas importantes en su vida, y has hecho cosas de fútbol, ¿no? Hiciste el 10, por ahí te vi con una playera del Barcelona, lo que me dice que tienes buen gusto y te gusta la poesía, y entonces, lo que quiero saber es que, por ejemplo, entrevistando a atletas, a futbolistas, me he dado cuenta que casi todos se casan muy jóvenes y tienen hijos jóvenes. Siento que eso les da una especie de eje a su carrera. Con los actores a veces no pasa eso, se tardan un poco más como en dar ese paso. Para ti, ¿cómo ha sido? ¿Sientes que has tomado mejores decisiones y eres mejor actor desde que diste este paso? Yo creo que me he convertido, bueno, en alguien que este proceso, ¡opa! Las cosas que pasan en vivo. Estamos en ¿Todo vivo. bien? Eh, es que tenía como el aparatejo, entonces le di una patada, pero bueno, todo bien. Aquí seguimos. Yo creo que lo que me ha dado esa decisión es la posibilidad de saber compartir. Y creo que compartir es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en esta vida. Cualquier proceso, ya sea familiar, laboral, implica un dar. Y creo que el haber tomado esa decisión creo que fue una de las decisiones eh, in- más valiosas y más importantes en mi vida, porque me ha dado un núcleo familiar y me ha dado un hogar y me ha dado la posibilidad de hacer en mi propia tribu, y creo que eso es lo más importante. Mm. Cuando todo esto se acabe, esta carrera a veces es un poco cambiante, hay picos muy pronunciados, eso lo tengo clarísimo. Afortunadamente las cosas van bien en este Ujú. momento. Esperemos que vayan bien durante muchos años, pero las vueltas que da la vida son inesperadas. Sí, nadie Pero veía cuando, venir esto, por ejemplo. exactamente. Entonces, en todas esas vueltas que da la vida, no sé qué vaya a suceder el día de mañana, o no sé qué vaya a suceder en 2 o 3 o 10 años, pero mi intención es que mi familia siga ahí. Y Mm. eso es algo que va a ser inamovible, y esa es una de mis prioridades más importantes. Es mi eje, y todo gira en torno a mi familia, inclusive muchas decisiones laborales. Yo he dejado pasar proyectos por mi familia. Yo he Claro. dejado de mudarme a ciudades o proyectos
o sea, dependiendo del ángulo, pero para muchas personas importante, por mi familia. Mm. Yo siento que la carrera también se construye con los nos, ¿no? A lo que le dices no. Sí, Entonces, totalmente. yo pienso mucho, por ejemplo, y admiro, la verdad, a las personas que tienen un éxito cuando son muy jóvenes y logran llevar su carrera por otro lado, o sea, no se dejan llevar por la corriente. Y pienso, por ejemplo, en DiCaprio, que hizo Titanic y le ofrecieron 10,000 guiones sobre romances y los negó, ¿no? Pattinson, que hizo también una saga juvenil y ahora está haciendo películas increíbles con cineastas súper reconocidos y yo ya pienso en Pattinson como el actor que estrena películas en Cannes o el próximo Batman. Y me gustaría saber si un poco tu carrera, después de haber formado parte de un grupo tan exitoso, tomaste una decisión consciente de decir, a ver, esto no lo voy a hacer porque quiero llevar mi carrera en esta dirección. Sí, sí, creo que el haber puesto un freno de mano, porque después de terminar ese proyecto, pues traes un acelere constante. Entonces tienes que parar y tienes que decir, bueno, ¿hacia dónde me quiero dirigir? ¿Hacia dónde quiero direccionar lo que estoy haciendo y lo que quiero seguir haciendo? Y también pensar si lo quieres hacer a corto, mediano o largo plazo. Lo que yo quiero hacer y la intención que yo tengo es que esto sea a largo plazo. Claro. Pero vuelvo a lo mismo, a veces hay proyectos que salen y la idea es apostar y la idea es ir con todo y la idea es ser arriesgado y la idea Uh -huh. eh, es jugártela. Y, pues de eso se trata la vida, ¿no? De jugártela, de experimentar, de aprender. Y eso implica tener retos. Y a Mm. veces los retos duelen y a veces los retos implica salirte de tu zona de confort. Por más trillado que se escuche el hecho de No, decir salirte de tu zona de confort, que duela. Es cierto, tienes pero que salirte de tu zona de confort. entiendo justo lo que dices, o sea, estaba viendo tu feed y vi que corriste un maratón en 2012 y correr un maratón más allá del esfuerzo físico es una proeza mental, es soportar el dolor, es ponerte una estrategia, cumplirla, llegar a una meta. Sí. O sea, quiero saber para empezar cuándo empezaste a correr y por qué. Siento que en el momento en el que eliges empezar a correr, como que algo está pasando en tu vida para que hagas una cosa así de Fíjate maratónica, que ¿no? ya dejé de correr esas Ok, distancias porque ya mi rodilla ya no me lo permite. Ya soy de los que la rodilla ya nada más no da. Eh, bueno, corrí dos maratones, corrí Chicago Honor. y corrí Honolulu. Ok. Honolulu me fue bastante bien para hacer mi primer maratón y ya Chicago después ya me preparé un poco más. ¿Se puede saber qué tiempo? ¿Cuánto hiciste? Sí, el Honolulu hice 4 horas 20 y Ok. después para Chicago ya me preparé mucho más en forma y lo bajé a 3 horas 30, 3 horas y Ah, media. muy bien, ¿eh? Bastante bien me fue. Muy bien. O sea, el promedio Y que como de 4:20 el kilómetro. 4:50 más Cuatro o menos. cincuenta. Ok. 4:50. Cuando, cuando era joven, cuando tenía rodilla. Ahorita sigo corriendo, ya corro 5 kilómetros, corro 7 kilómetros, ya me la llevo mucho más campechano. Ujú. Ya tener un hijo ya es una maratón en Por sí casa sola. constante. Pero fíjate que es muy interesante lo que dices de correr una maratón. Una maratón yo siento que es como un fragmento de vida. Creo que vives todos los procesos. Una carrera es como vivir todos los procesos. Al Ujú. principio vas extasiado, vas como con toda la energía y con todo el hambre de salir y de correr. Y tienes que planear tu carrera. Y planear tu carrera implica economizar tu energía. Y vuelvo a lo mismo del principio. Creo que economizar tu energía en las cosas importantes es muy valioso, Mm. porque eso te puede dar un rendimiento mucho mejor a largo plazo. No, no estoy tratando de aleccionar a nadie y no quiero Claro. aleccionar a nadie. Es solamente hablar de cómo a uno le va en la feria. Yo he cometido muchos errores. En Honolulu, por ejemplo, cometí un gravísimo error que fue, yo sentía que tenía toda la energía, los primeros 12 kilómetros me fui corriendo, yo decía, no, man, ¿Y en el al kilómetro kilo 30? 30, al kilómetro 36, me acuerdo perfectamente, kilómetro 36, ya no podía, o sea, ya no podía, ya iba prácticamente trotando, cosa que no me pasó
en Chicago. En Chicago me economicé mucho más, hice una carrera muy bien pensada con el entrenador que en esa época me ayudó a llevar la maratón. Y fíjate, lo que a mí me falló en Chicago fue no haber hecho mucho trabajo de gimnasio. Porque me acuerdo Mm, que me decían, tienes que hacer gimnasio lo que te toca de pista, o ya sea correr 12 kilómetros, 14 kilómetros o 16, lo que te toca. Y después, a veces te mandaban trabajo de gimnasio previo o después. Y a veces yo me lo saltaba. Y eso yo lo sentí ya en el kilómetro 38, ya que las piernas no tenía la a la fortaleza. Y dije, fuerza. claro, gravísimo error. Utilizando la metáfora de la maratón y la vida, ¿cuál ha sido tu kilómetro 30 a nivel profesional? Cuando dices, uff, esto está muy duro, estoy pensando en irme a San Antonio y a tomar clases de aviación. Constantemente, constantemente ¿Sí? tengo kilómetros 30, constantemente tengo como dudas de si, si lo estás haciendo bien, si tomaste la decisión correcta. Es constante eso. Y, y la idea es responsabilizarte de la decisión que tomaste y seguir hacia adelante, nada Ok, más. Pero yo creo que eso no para, no para. Inclusive en todos los proyectos. Todos los proyectos también el inicio es increíble, y de repente los cierres son complicados también. entiendo. Te tengo que hacer preguntas sobre algunas series en específico porque si no me van a mandar a No, linchar. por favor, por favor, por favor, Salvador. Mira, obviamente tenemos que hablar de Sense8. Fue un fenómeno y también fue un fenómeno que terminó de una manera un poco agridulce, ¿no? ¿Qué corte de caja haces? Como con qué experiencia te quedas después de formar parte de un proyecto que pues es una serie de culto, ¿no? Sí. Cuando yo tenía 16 años, yo me fui de pinta varias veces para ver Matrix. Mi escuela estaba en Desierto de los Leones y me acuerdo que nos fuimos de pinta varios amigos a ver Matrix en Santa Fe, Ujú. que quedaba relativamente más cerca. Y las vueltas que da la vida, 16 años después estoy trabajando con Lana y con Lily, haciendo Sense8. Entonces, para mí eso fue algo que me voló la cabeza. Pensar que cuando tenía 16 años iba a ver sus películas y de repente estoy ahí trabajando con ellas, fue alucinante. Y yo creo que la hipótesis es muy bella. Yo creo que la hipótesis es en lo que ellas creen. Eh, si todos fuéramos conscientes, y creo que ahora más que nunca, de que no importa cuál sea tu color de piel, cuál sea tu preferencia sexual, tu orientación sexual, tu nacionalidad, al final de cuentas todos vivimos en esta burbuja y Mm, todos estamos aquí. Y una decisión mía puede repercutir en la vida de una persona en Japón, ya sea por la alimentación que puedo tener, como lo que pasó en China. ujú. eh, Esas pequeñas decisiones pueden repercutir a largo plazo en una escala global. Te puedo decir que las admiro brutalmente por la forma como hicieron esta serie. O sea, ellas tenían ya la serie en la cabeza perfectamente editada. Hay una imagen que tengo muy, 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 muy clavada de Lana en Constituyentes. Le acomodaron una parada de microbús, se la acondicionaron para hacer ahí, poner sus monitores. Y ella estaba hablando en voz alta con Lily, planeando la escena, y decía, bueno, aquí estamos en México, luego después cortamos con lo que vamos a filmar en Kenia, y después vamos a cortar con lo que estamos en Islandia, y luego regresamos acá. Entonces yo decía, es impresionante, ya tienen la serie editada. Estructura mental, ¿no? Así. Es brutal, y creo que son Y, genias. a mí me pasó hace poco que estoy en un taller de cine y vimos Her, la película de Spike Jonze y con Ujú. Joaquín Phoenix, y la reinterpretamos, ¿no? Desde este punto de vista de que nos está tocando vivir históricamente la pandemia. ¿Hay algún resignificado sobre esta serie si la vemos ahorita en la pandemia? Como la conexión, como sí, es como todos estamos conectados. ¿Le encuentras algo así? Sí, hay fuerzas ocultas que no están tan ocultas y fuerzas un poco
negativas que están intentando separarnos y la separación al final de cuentas es lo que jode todo. Creo que la unión, el respeto, hace muchos años yo utilicé la palabra tolerancia y fue un error, porque no es ¿Por tolerancia, es qué? respeto. ¿Por qué Mm, respeto? ¿Por qué respeto? Puede que no tengas conocimiento del todo, pero eso no te da derecho a faltarle el respeto a alguien. Yo hace poco hice un ejemplo de qué pasa si yo voy a, no sé, a Nepal o voy a ujú. Mongolia, no conozco su cultura, es completamente ajena a mí, pero por el hecho de que no la conozca, no significa que voy a faltarles al respeto. Al contrario, creo que hay que ser lo suficientemente inteligentes como para apreciar que la unicidad de los seres humanos es bellísima. Cada persona es única, cada Ujú. persona eh, piensa de manera muy particular y esa forma de ver las cosas es maravilloso. Eh, que todos seamos únicos, Mm. pero que al mismo tiempo todos estemos juntos. Y eso es increíble. Poncho, a mí, yo siempre, bueno, llevo haciendo esto como más de 10 años y como divido en dos, los actores que solo hablan de arte y los actores que hablan de arte y además tienen un punto de vista social y político. Tú encajas en este último rango, digamos. Sin embargo, Ujú, yo no trato de aleccionar a nadie. ujú. Es lo que me nace y como cualquier charla, yo te puedo hablar y contar como cualquier persona de a pie mi punto de vista. Pero a mí me parece interesante porque siento que lo que haces es como si la fama que viene a ti la rediriges a temas que te importan. Entonces, ahora, si no me equivoco, eres colaborador de alto perfil de ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿es Lo correcto? dijiste muy bien. Lo apunté. Pocas personas lo dicen bien porque cuando dicen ACNUR, a ver, ¿cómo lo voy a decir? No, muy bien, lo dijiste muy bien. Gracias, lo apunté. Sirvió el acordeón. Es que Pero es complicado. a lo que voy es, ¿cuándo te empezaron a interesar este tipo de temas? Supongo que viene desde el contexto familiar, ¿no? Fuiste educado así. Sí, también tiene que ver mucho por lo que estoy viviendo en este momento. Tengo una familia, tengo Mm, un hijo. eh, Pensar que hay niños menores de 18 años que están haciendo viajes donde están poniendo en riesgo su vida para poder tener una vida mejor, me parece increíble. Me parece increíble que hoy en día hay personas que no pueden estar en sus hogares porque la diferencia entre un migrante y un refugiado es que un migrante puede desplazarse por cuestiones lúdicas para buscar una vida mejor en términos económicos, pero un refugiado es alguien que no puede regresar a su país porque su vida corre peligro, así. O sea, su vida, si él regresa, probablemente no la cuenta. Y hay muchos niños que están en esa situación. Hay muchos niños que están, como ya te había dicho, que están haciendo ese viaje. Eh, y eso es brutal. Y yo al ver a mi hijo que tiene 3 años y pensar que hay niños de 3 años que están haciendo el viaje, obviamente con menores, probablemente de 12, 13, 16, pero que están haciendo este viaje para reubicarse, ujú. me parece algo brutal. Y creo que es importante visibilizar a todas las personas refugiadas porque son un ejemplo de resiliencia, de fortaleza y merecen toda nuestra admiración. Eh, y cuando piensas en refugiados, pues como que piensas en Siria, pero lo que está sucediendo en Venezuela, hay aproximadamente 5 millones de refugiados venezolanos en la región. En Centroamérica estamos hablando de casi 3/4 de millón de personas que también se han tenido que desplazar Brutal. porque su vida corre peligro. Y esto estamos hablando de desplazamientos de un país a otro. También está el tema de desplazamientos internos forzados. En México, bueno, Todo el tiempo. no se tiene contabilizado todavía porque eh, Incalculable. el número es brutal y apenas se podría llegar a hacer una estimación o un cálculo. Mm, En Colombia, creo que si mal no recuerdo, no te quisiera dar un número, pero también es un ok. número sumamente alto porque no lo tengo presente. Y no te quiero decir mentiras, pero es una situación brutal. Hay muchos compañeros
completamente respetable, que utilizan esto para hablar de temas, no sé, que comieron ayer o que se compraron. Creo que si tienes la posibilidad de tener un micrófono, pues vale la pena poder hacer una diferencia. Claro. Pequeña, grande, pero hacer algo. No, te entiendo perfectamente. Justo pensaba, por ejemplo, en el tipo de papeles que has elegido en las series en las que has estado y pienso, por ejemplo, en Sense8, que interpretas a un hombre gay y sé que has ido al Pride, es el mes del Pride, entonces háblame si este tipo de lecciones, porque te vamos a ver en la película de David Pablos, El baile de los 41, que interpretas al yerno gay del presidente, De Porfirio Díaz. expresidente Porfirio Díaz. Entonces, ¿hay algo de statement social y político en tus elecciones o digamos que solo te basas tomando en cuenta el personaje y el proyecto? Yo quise hacer el papel de David Pablos, de la película de David Pablos, porque obviamente David Pablos es un gran director Ujú. y yo vi las elegidas y yo me voló la cabeza esa película. Entonces, tener la posibilidad de trabajar con él y colaborar con él era algo que para mí fue increíble y de verdad lo valoro. Y el proceso creativo que existió en esa película fue algo increíble. Eh, entonces, y más allá de eso, creo que el poder elegir papeles que sean interesantes, historias interesantes, que tengan profundidad, vuelve a lo mismo. A lo que yo me dedico es divertir a las personas, que se la pasen bien. Mi intención no es aleccionar, pero creo que cuando tienes una historia, cuando tiene profundidad, cuando tiene buenos personajes, pues probablemente puedan existir mensajes Y y hace esos que mensajes. te cuestiones, ¿no? Exacto. Es Fíjate, importante. una vez Erendira dijo algo que me llamó mucho la atención y que dije, y dije, es, es una, es una muy buena apreciación. Eh, dijo, yo quisiera hacer proyectos en los que comienzo a pensar cuando apago la televisión o cuando se acaba la película. Y eso no es la conciencia con la que yo voy y hago los proyectos. Creo que la conciencia es hacer tu trabajo de la mejor forma en proyectos interesantes y ya está en el espectador si ellos internalizan o si existe un proceso después de que termina la proyección o que termina la serie o Mm. que se apagan las luces del teatro, ¿no? Ahí ya es una cuestión muy personal. Entiendo. Justo hablando un poco de la película, que creo que se movió el estreno, tenía entendido que era en septiembre y ahora se recorre un poco, sigue siendo la misma fecha. Creo que va a ser noviembre, creo que Ok. es noviembre. Sin embargo, o sea, Sí, con todo esto de la sí, pandemia, todo es incertidumbre ahora, todo ¿no? es muy cambiante. Entonces, te podría decir que va a ser. David en su Twitter dijo que noviembre, sin embargo, pues bueno, todo puede pasar. Claro. No sé. Pero lo que sí sé es que va a llegar a plataformas después del estreno comercial. Sí, seguro. Hace 2 ediciones David Pablos formó parte de la revista, hablamos sobre este proyecto y algo que le llamó la atención es que es uno de los acontecimientos históricos sociales como más relevantes de México y se tardaron más de un siglo en llevarlo a la pantalla. ¿Qué te dice eso de esta historia y del México en el que vivimos? Pues mira, te podría decir que se están dando pasos para poder tener apertura. Sin embargo, es increíble porque muchas de las cosas que se vivieron en 1901 las ves hoy en día y no ha cambiado mucho. La película también habla del clasismo tan brutal en el que se vivía en 1901, que es obviamente más que lógico, eh, y del racismo también. Eh, no quisiera ahondar mucho, creo que vale la Ujú. pena que la vean, eh, pero lo que ocurría con Porfirio Díaz, toda esta cuestión de que Carmelita le traía sus polvos de Francia para blanquearse un poco más, la, la discriminación tan brutal que recibió su hija, Ujú. Amada, y también como todo el cotilleo que tenía Amada en esa época, simple y sencillamente por el tono de piel que ella tenía, era parte de la época. Y tú ves eso en 1901 y tú ves lo que sucede hoy en día y pues realmente no ha cambiado tanto. Sí, te entiendo. Me gustaría, por ejemplo, que
pues, cuando piensas en tu carrera, sé que has tomado decisiones importantes para ser el actor que tú quieres, pero piensas en tu carrera a largo plazo, es decir, te fijas un punto y a partir de eso aceptas o rechazas papeles, o más bien vas viendo si el papel en ese momento te hace sentido y lo tomas. ¿Cómo es tu proceso? Es, no te podría decir que tengo una estrategia de este es el punto y ahí voy a llegar. Creo que yo trabajo y me gusta trabajar y me encanta mi trabajo. Y me encanta poder levantarme, ir a un set y trabajar. Eso a mí me encanta. Eh, Creo que la conciencia que tengo es de aprender. Y creo que cuando uno cree que ya lo sabe todo, es creo que ahí cuando ya se derrumba y todo se acaba. Esa es mi conciencia, aprender. Y cuando es una historia interesante, cuando es un personaje interesante, cuando literal hay que arremangarse y decir, bueno, esto va a tener un proceso de trabajo, voy. Mm, Creo que es eso. A mí, te soy muy honesto, a mí el norte no me quita el sueño. Yo lo que quiero es trabajar. Yo lo que quiero es trabajar. Y si han aparecido proyectos en el norte es porque se dieron las posibilidades, se dieron las oportunidades, pero así como me gusta trabajar en México, me gusta trabajar en todos lados. O sea, a mí lo que me gusta es trabajar nada más. sí, y bueno, y lo has hecho en distintos formatos, has hecho teatro también y te vimos en Nadando con Tiburones y a mí me encantó la puesta en escena de La Sociedad de los Poetas Muertos, que tengo entendido que es una historia que te resulta personal para ti y yo lo que te quiero preguntar específicamente es, Lo que yo bromeaba mucho es ya, finalmente ya salí de la prepa, ya soy el maestro, carajo. pues por ahí va, es un poco lo que retrata esta historia, este proceso de madurar, pero sin perder esa esencia, sin perder como la rebeldía o la capacidad de fijarte metas y seguir, de no traicionarte, ¿no? Entonces, tú interpretabas al maestro que alentaba a los alumnos, pero ¿cómo fue para ti que empezaste en una serie, en una telenovela serie, interpretando a un alumno, ahora ser el maestro? ¿Te cayó algún 20 ahí? Pues me dio mucha risa porque finalmente cuando en los ensayos yo veía a todos los actores que para mí fue un gran privilegio estar enfrente del futuro de las artes escénicas en México, porque estaba Germán Braco, Paco Rueda, Sebastián, Mauro Sánchez Navarro, Alejandro Puente, Baruch, Alejandro Hoyos, o sea, tú los ves y tú ves la carrera que cada uno de ellos tiene en este momento, es increíble. Entonces, yo me sentí un privilegiado en tenerlos a todos como mis pupilos en la ficción. Mm. Eh, Porque van a pasar cosas extraordinarias con todos ellos. Y eso, mira, se me enchina la piel nada más de pensar lo que les va a pasar, porque se formó una gran familia y a veces los ves más a ellos que a tu propia familia por el ensayo, por el montaje, y fue un montaje muy largo y fue un proceso de ensayos muy largo, afortunadamente. Y la temporada que tuvimos fue una temporada muy larga y la disfrutamos todos mm, de manera increíble, de una manera increíble. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, si me cayó el 20, pues es el paso de los años y es algo natural y hay que disfrutarlo. ¿A qué sientes que no has, del joven que fuiste, de la esencia de ese joven que fuiste, qué continúas teniendo ahora como adulto? ¿Qué no has perdido? La poca paciencia. No, pero algo positivo, Poncho. Me estaban haciendo un cuestionario, ya sabes, de esos cuestionarios que tienes que llenar porque te lo mandan y es como una entrevista que tienes que llenar. Entonces, me acuerdo que se lo estaba leyendo a mi esposa y me dijo, no. Tú lo que tienes que poner ahí es paciencia, porque tienes muy poca paciencia. Y sí, creo que eso es algo que se ha mantenido con los Ya. años y espero poderlo limar. Ah, ok. Oye, me atrevo a preguntarte En el esto, corto pero sí, plazo, poca paciencia en el corto plazo. entiendo. Me atrevo a preguntarte esto porque la has mencionado muchas veces, pero si te sientes que no es una pregunta que te incomoda, pasamos a la siguiente. Pero sé que estás casado con una periodista, una colega. De hecho,
coincidimos en algún momento en el periódico. ¿Cómo es estar casado con un periodista? Te- Es increíble, es increíble. Eh, yo la admiro brutalmente. Yo admiro brutalmente a mi esposa por la astucia, por la inteligencia y porque sabe hacer equipo. Y creo que cuando eres periodista, tienes que hacer equipo. Eh, y yo lo que te puedo decir es que desde mi perspectiva yo me casé con la mejor mujer que pudo del mundo, para mí. Mm, Y, y creo que el amor se construye también con admiración. Cuando tú admiras a la persona, el amor crece y debe de existir admiración para que eso pueda crecer. ya, perfecto. Pero, Bueno, pero mi completa admiración al trabajo de los periodistas, porque lo que digo, no te está lo pregunto por sucediendo, eso, ¿eh? No, no, no no, es no, no, como, no, hay no, un no, cebollazo acá, ¿no? no, 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 de ninguna manera. Digo, yo veo ella como devora las noticias, devora todos los periódicos, devora, porque es eh, digo, es alguien que en este momento ya no trabaja, pero el hábito lo tiene. El hábito de mantenerse informada, de tener un criterio, eh, Sí, un criterio, siempre, bueno, sí. sí, siempre ha estado ahí. Eh, y lo que sucede ahora con la pandemia, uno de los trabajos que no para y que no va a parar, es el periodismo, porque todos queremos seguir informados de qué es lo que está pasando en el exterior. Ustedes son nuestro brazo o nuestro ojo allá afuera para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, y gracias por hablar del tema. Yo te lo preguntaba más en el sentido de que pues la carrera artística es quizá un microuniverso en donde a veces es muy ensimismado y creo que a veces tener un punto de vista desde fuera puede ayudarte, ¿no? Como un satélite que ve más allá de ese centro donde piensas que gira todo, ¿no? Claro, eh, ella es muy crítica con su trabajo y al mismo tiempo su retroalimentación siempre es bienvenida, siempre es muy valiosa, siempre. Mm. Perfecto, Poncho. Oye, te tengo que preguntar de el Dandy porque todo mundo quiere saber qué onda con ese proyecto. Yo sé que fue hace mucho tiempo, pero empecemos por ahí. ¿Por qué crees que tiene, después de tanto tiempo, sé que es una adaptación de Donnie De Donnie Brasco, que es, Brasco. pero ¿por qué sientes que este personaje tiene tanta resonancia en Brasil, en Argentina, en todos lados? Mira, sí, lo dijiste, es completamente cierto. Es una adaptación de Donnie Brasco, más campechana, en lugar de hablar de las mafias de Nueva York, es todo lo que ocurre en Ciudad de México. Y pues bueno, creo que tiene actores espectaculares. Está Damián Alcázar, Dagoberto Gama, eh, Cristian Vázquez, está Itaiza Machado. eh, o sea, tiene un elenco brutal, brutal. Y yo me acuerdo que yo había terminado La Dictadura Perfecta, pasaron algunos, creo que como un año, y después me toca otra vez volver a compartir con Damián, que es alguien a quien yo admiro y, y creo que por eso la serie ha tenido mucho éxito. Que bueno, no es una serie, es una novela, Mm. porque sí, es una serie de 60 capítulos, pero un poco pues ahí está el melodrama. Entonces, le ha ido muy bien en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, y nos preguntan mucho que si va a haber segunda temporada. Pues desafortunadamente la serie cerró con una posibilidad de segunda, pero yo lo veo un poco complicado. Entiendo. Perdón, otro personaje y papel, bueno, más bien este proyecto creo que fue importante fue El Exorcista, una serie americana. ¿Qué significó en tu trayectoria este proyecto? Yo te voy a ser muy honesto, yo la verdad Ah, no era muy fan del terror, pero también yo valoraba mucho la película del Exorcista. Cuando los productores me invitan, porque primero fue una invitación a hacer este proyecto, a hacer este papel, yo les dije, bueno, ¿y qué es lo que quieren hacer? Queremos hacer la serie del Exorcista. Le dije, ¿están locos? Es la peor idea que puede existir en el mundo, porque es tomar una de las películas más importantes en la historia del cine
Y dije, ¿cómo van a reinterpretar eso? Si va a ser un reboot, ¿cómo va a ser? Entonces automáticamente como que no les cayó mucho en gracia. Eh, y bueno, el que haya sido una oferta se convirtió en un casting meses después. Mala idea. Pero bueno, después hice el casting, después me quedé y te puedo decir que fue una experiencia muy positiva personificar a un latino que se sale totalmente del estereotipo de cómo nos perciben en Estados Unidos, cómo, porque en la ficción en Estados Unidos ellos creen que nosotros nos comportamos de cierta forma, escuchamos cierto tipo de música, solamente tenemos cierto tipo de trabajos Sí, el y es estereotipo, ¿no? exactamente. Y este personaje se salía completamente de eso. Entonces, primero que nada fue increíble tener la posibilidad de trabajar con Ben Daniels, que es un actor al que yo admiro, inclusive antes de conocerlo en El Exorcista, yo lo admiraba mucho. Trabajar con Gina Davis, que es una persona sumamente generosa en set, y, y pues es algo increíble. Creo que se está ahí medio cocinando a hacer como un reencuentro el cast del Exorcista, pero bueno, está ahí como en Pero un pláticas. reencuentro con Virtual, miras Ah, ok, sí, ok. un reencuentro virtual. Ah, pues yo creo que a muchos fans les gustaría. Bien. Sí, 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 claro que sí. Ahora que mencionas sobre los estereotipos de los latinos en Hollywood, tengo la impresión de que tú no aceptarías un papel así por más grande que sea la película. Depende, ¿De qué? depende. No te puedo decir, eh, no te puedo decir de qué, porque Hablar en absolutos, ¿no? habría que tener criterio para decidir si sí o si no. Pero yo nunca estoy cerrado a hacer un proyecto de televisión, yo no estoy cerrado a, a decir no a esto. Simple y sencillamente depende de qué es lo que se diga, depende Mm, de muchos factores, ¿no? ok. Poncho, llega un momento en la carrera de un actor que pues, el trabajo de hacer una serie es brutal, son muchas semanas, muchas horas, llamados a cualquier hora, y el cine, digamos que es un animal más tratable, ¿no? Tienes tus, No pienso, creas, no, ¿eh? no, no. No creas, no Bueno, creas. digamos, entre el animal intratable y el que es un poquito más tratable, ¿por cuál te decantas? Si piensas como, uff, serie significa esto, cine esto, cómo tomas las decisiones? Yo disfruto ambos procesos, los disfruto enormemente. Algo que disfruto mucho de las series es que es un arco mucho más largo. eh, Tienes la posibilidad un poco de experimentar en ese arco porque tienes la posibilidad de hacerlo en ya sea en 8 capítulos o en 13 capítulos, entonces puedes probar cosas. Hay chance de probar muchas cosas en los diferentes procesos que va teniendo tu personaje. En el cine no, el cine es 1 hora y media, 2 horas, donde la intención tiene que estar muy, muy bien enfocada en ese proceso para que ese armado de 1 hora y media quede lo mejor posible. Pero yo disfruto enormemente los dos procesos. Yo estoy muy agradecido con la televisión. La televisión a mí me ha dado muchísimo y yo disfruto mucho, mucho, mucho hacer televisión. Eh, un poco por los tiempos y muchas veces esos tiempos te presiona a, a ir más rápido y esa Mm, presión a veces ayuda y te da como un poco de adrenalina y a mí me encanta eso. perfecto. Pero también disfruto mucho el proceso cinematográfico, ¿no? El filmar Poncho, un poquito menos de páginas es lindo. antes de que Si, se nos termine el si tiempo, se no, 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 termina, no. ok, vale, vale, vale. Sí, no, tenemos tiempo todavía. Lo que te quería decir es que para cerrar esta entrevista, ya que empezamos hablando de aviones y que descubrí que tu sueño frustrado es ser piloto, si cuando se acabe o cuando podamos volver a viajar, ¿a dónde vas a agarrar un vuelo? ¿Qué vas a hacer? Puta, De placer. Digo, quizá tienes una lista de espero pendientes que de sea trabajo. sí, espero que sea un vuelo de trabajo. Eh, yo creo que habría que viajar a México. Lo que va a Mm, pasar después de la pandemia va a ser algo muy duro para el país y creo que es importante viajar dentro de nuestro país, apoyar las empresas de nuestro país, sí, la economía ap- local. apoyar la industria hotelera de nuestro país.
la industria, las empresas que dependen del turismo de nuestro país. Creo que, y este es un llamado y una invitación a todas las personas a que cuando esto termine, viajemos por México. Tenemos lugares preciosos y tenemos lugares tan ricos y tan diferentes que, que creo que va a valer mucho la pena el darse una vuelta por muchos estados de la República. Perfecto, seguro que sí. Estoy terminando esta serie de entrevistas con una pregunta que yo sentía que era muy sencilla, pero ya me di cuenta que no lo es tanto. Es muy corta, eso sí, y te pido como Ojo, la mayor sí, honestidad sí, posible. lo que yo te decía era, si quieres, o sea, si se acaba el tiempo y todavía tienes algunas otras preguntas, nos volvemos a conectar, no hay ningún problema, no hay Ah, ninguna presión, buenísimo. no te sientas presionado por el tiempo. Oye, qué amable, Poncho. Nada más que lo único que me preocupa es no perder esta entrevista. Tengo que guardarla en el feed, pero mejor Vale, hagamos esto. Te tomo la palabra y en algún momento más volvemos a platicar sobre otros temas. ¿Te late? Cuando increíble, tengas un nuevo proyecto, ¿va? increíble. Gracias por tu tiempo y tu amabilidad. Y la pregunta con la que estoy cerrando esta serie de entrevistas, te digo que es muy corta, más o menos sencilla, pero busco como una respuesta bien honesta, por Pero favor. trae chanfle. A ver qué tan bueno eres. Eh, ¿Por qué actúas? ¿Por qué actúas, en serio? ¿Por qué actúo? Porque me da la posibilidad de viajar, me da la posibilidad de ser alguien más, me da la posibilidad de experimentar, me da la posibilidad de seguir aprendiendo, me da la posibilidad de conocer mucha gente, me da la posibilidad de trabajar con gente que admiro, me da la posibilidad de darle de comer a mi familia y, y me da la posibilidad de conocer y de conocerme. Mm, perfecto. Pues gracias por tu tiempo y por brindarnos la oportunidad a nuestros lectores de que te conozcan más y a tus seguidores también. A tus seguidores que quizá no conozcan nuestra revista, Brasil, Argentina, Perú, están escribiendo de todos lados. Somos una revista mexicana bimestral. Tenemos en portada en esta edición a Brandon Flowers, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Fue una de mis entrevistas favoritas que he hecho. Y pues invitarlos al site para que nos conozcan. Estamos tratando de hacer estilo de vida, entretenimiento, pero de una forma inteligente. Entonces, sean bienvenidos todos los que nos quieran visitar y gracias por tu tiempo. No, hombre, al contrario, disfruté mucho la entrevista, te agradezco enormemente el tiempo, esto, creo que conectar es lo que nos hace falta. Entonces, Sí, gracias, te lo agradezco muchísimo. no a ti, Poncho, por tu tiempo y todo el éxito en tu carrera y ya estaremos pendientes de el baile de los 41 cuando se estrene en noviembre. Y espero que cuando todo esto termine nos demos un abrazo y nos vamos a echar una cerveza pronto. Seguro que sí, me va a hacer falta. Cuídate Cuídate mucho, mucho. querido. Un abrazo. Gracias. Chao. Igualmente. Bye, bye.